Buenas tardes. Primero, muchas gracias a todos. Hoy es la última sesión que hacemos de hasta el próximo mes, pasado el verano, y vamos a concluir pues, con nuestro doctor Oteo, José Antonio, que es el jefe de departamento de enfermedades infecciosas del Hospital San Pedro. Le avala un currículum importante, es referente nacional de La Rioja, bueno, nacional, pero que lleva aquí en La Rioja desde siempre y con muchísimo prestigio el tema de todos probablemente habéis oído hablar de las garrapatas y de otros muchos, pero en especial. Y bueno, el motivo de esta charla es, sabéis que acabamos de salir, estamos en medio de afrontar una pandemia que nos ha tocado a todos por primera vez. La humanidad siempre ha tenido epidemias que han diezmado a la población: la peste, cólera, viruela, SIDA, la gripe española en el 1918. Y bueno, ahora nos ha tocado con la COVID, el virus SARS-CoV-2, y ha sido una crisis sanitaria de enorme importancia. Ha repercutido de todos nosotros en la vida, nos han confinado, hemos estado en casa, las empresas, la economía, nos hemos tenido que adaptar y ser flexibles a esa situación, y lo que sabemos es que la salud es importantísima para el bienestar y para que la sociedad funcione y que la economía siga, y que la economía permita que vivamos en condiciones de salubridad idóneas. Y además ha puesto en evidencia que es importantísimo la cooperación y el trabajo a nivel internacional, que hay que invertir en los sistemas de salud para afrontar estas epidemias. Y bueno, sí es verdad que esta vez quizás la importancia de haber podido hacer frente ha sido el hallazgo de las vacunas. En diferencia de otras veces, las vacunas siempre era investigación y de mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que cuando se invierte con inversión económica detrás, pues se acelera todo. Y eso es lo que hizo que dispusiéramos de una vacuna eficaz, de muchas vacunas eficaces que siguen saliendo, que ha permitido que hagamos frente a esa COVID, que ha habido muertes, pero nada comparando con las muertes que se producían en la Edad Media con la peste, por ejemplo, o el mismo SIDA que tuvimos en 1900, en el siglo pasado. Y yo creo pues, que hay que apostar por ahí. Ahora mismo hay unos problemas importantes que pueden favorecer, no sé, yo creo que el doctor Oteo nos versará de eso, la globalización, el cambio climático, que hace que las barreras de especies se salten y estemos viendo enfermedades por el cambio climático que nunca hubiéramos visto en nuestra zona, de Europa, de España. Estamos viendo dengue, estamos viendo enfermedades que nunca habíamos visto por la aclimatación y ese cambio climático. Y todo esto, junto con la globalización que nos permite que yo estoy aquí, mañana 48 horas estoy en Asia, hace que ante la aparición de un agente infeccioso, pues corremos un riesgo enorme. Y yo te plantearía, a ver si nos sabes responder, esperamos alguna pandemia próxima y se puede eliminar, va a ser otro SARS-CoV-2, va a ser una gripe aviar. Bueno, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Podemos hacer apuestas. Yo apuesto por la gripe. Apuesto por la gripe, pero hay muchos candidatos, ¿no? Hay muchos candidatos y bueno, mi primera diapositiva va a ser una canción de los Beatles que se llamaba Tomorrow Never Knows. Nunca se sabe, ¿no? Y lo que vamos a hacer es analizar un poco los factores y poner algún ejemplo durante la charla. Pero antes de nada, voy a agradecer al Colegio de Médicos la invitación y felicitaros también por la iniciativa de estas charlas saludables. Mi charla no va a ser muy saludable, a alguno le voy a expresar posiblemente, aunque luego intentaremos quitar hierro. Y también veo muchos amigos, muchas personas, compañeros. Gracias, sois muy generosos
por venir. Y Pues, todo tuyo. gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por venir. El tema que vamos a intentar desarrollar es las epidemias que vendrán en el siglo XXI. Y como decía, yo soy Beatlemaníaco. Los Beatles decían en una canción en el LP Revolver, Tomorrow never knows, mañana nunca se sabe. Entonces, claro, esto se acababa aquí. Si yo doy esa respuesta a las epidemias que vendrán en el siglo XXI, pues ya habíamos acabado la charla. Yo qué sé, cuál, ¿no? Pero somos científicos y pues hay que recurrir al método científico. Y en secreto, por lo menos algunos lo que hacemos es ir a la bola de cristal, un método científico contrastado. Es broma, lógicamente. Pero cuando yo voy a mi bola de cristal, lo que me salió fue el viejo libro de Hans Tinser, Ratas, Piojos e Historia, en el que se acuñaban unas frases que creo que están de rabiosa actualidad y que explican todo lo que nos ha pasado a lo largo de la historia. Dice, las enfermedades infecciosas están cambiando constantemente. Las nuevas se encuentran en proceso de desarrollo, mientras que las antiguas están siendo modificadas o desapareciendo. Igual si bajamos un poco la luz, ven mejor las diapositivas. No sé de dónde se baja. Vale, se ve bien, ¿no? También decía Hans Tinser que nada en el mundo de las criaturas vivas permanece estable. Las personas que nos dedicamos a las enfermedades infecciosas estamos en continua alerta, ¿no? Empezábamos el siglo con la amenaza del SARS-CoV, ahora llamado 1, la denominada neumonía asiática, que bueno, tuvo mucha repercusión, gracias a Dios se paró, pero la verdad es que era una gran amenaza. Poco después tuvimos, como decía la doctora Hermosa, la nueva gripe en 2009, la pandemia de gripe. Luego, pocos años más tarde, la gran epidemia de ébola en África Occidental. Y, bueno, poco después nos llegó el Zika, con muchos casos que se expandieron por todo el mundo. Aquí en España tuvimos los primeros casos de fiebre hemorrágica Crimea-Congo, de dengue autóctono. Hemos tenido brotes de la fiebre del oeste del Nilo, ahora la gran pandemia de COVID-19, la emergencia sanitaria por el monkeypox. Hace 20 años, volviendo de Estados Unidos, hojeando los diarios en el avión, hice una diapositiva de este periódico. En él, el columnista se hacía eco de científicos de renombre, algunos de ellos premio Nobel, y decían que nadie sabe cuándo o dónde aparecerá la próxima epidemia o si vendrá de la naturaleza o de un ataque bioterrorista, ¿por qué no? Pero lo que sí estaban todos seguros es de que tendríamos una nueva pandemia pronto o tarde. Y esto no solo lo decimos los científicos, gente de la vida social, del mundo empresarial, de gran éxito, como Bill Gates, que también se atrevió a pronosticarlo. Y es que en sí no estamos diciendo nada nuevo, nada, no nos estamos inventando nada, ¿no? Seguro, lo que no sabemos es cuándo, cuál será, pero tendremos nuevas epidemias, pandemias, brotes epidémicos, etc. La Organización Mundial de la Salud en 2018 sacó un listado con las enfermedades a las que había que prestar un especial interés por su potencial epidémico. Ahí están en la lista y por primera vez, porque ya había sacado otros listados, habló de una enfermedad X para referirse a una posible enfermedad de las que no estaban en la lista con potencialidad de provocar una pandemia. Ahora ya sabemos cuál es la enfermedad X, ni más ni menos la COVID-19. Todos recordamos la declaración de la pandemia el día 11 de marzo de 2020 y, como nos decía la doctora Hermosa, pues toda la repercusión que ha tenido y cómo cambió a nuestras vidas
y se llevó muchas también. El tema es cuál será la próxima, ¿verdad? A lo largo de la historia, pues ha habido muchas pandemias. En la antigüedad, fundamentalmente, tenían origen bacteriano, conocemos muy bien la peste bubónica, también la viruela, que es vírica, y pues yo creo que el gran ejemplo es la peste bubónica que diezmó la población europea, pues en las diferentes epidemias y olas epidémicas que hubo. Pero, por poner un ejemplo, es una enfermedad olvidada. ¿Quién piensa en peste ahora? Las películas. Pero si yo les digo que en la primera década del siglo XXI se han comunicado más de 21.000 casos y que muchos de ellos no se han producido en países pobres como Congo, ¿no? Que también se producen en los Estados Unidos de Norteamérica, y que hay una epidemia activa en Madagascar, que es un sitio relativamente turístico, ¿no? Aunque está afectando, eso sí, a barrios pobres de momento. Pero hay formas de peste, la peste neumónica, que es altamente contagiosa y con una mortalidad altísima, cercana al 70%. ¿Y qué me dicen de otra enfermedad bacteriana de la antigüedad? El tifus exantemático. Se dice que el tifus exantemático, o sea, el piojo corporal, que es el que lo transmite, ha matado a más personas que todas las guerras juntas. Podría decirse, dicen algunos historiadores, que ha determinado el resultado de más guerras que los soldados y los generales. ¿Vale? Y ahora mismo estamos en una pandemia silente, la resistencia a antimicrobianos. Esto mata a miles de personas diariamente. Y la OMS nos dice, o sea, la OMS, la ONU, en este caso, la OMS es parte, que en 2050, si no le ponemos remedio, morirá más gente por la resistencia a antibióticos que por cáncer. Bueno, ahora lo que nos preocupan son los virus ARN, y esto es sobre lo que vamos a hablar. Y fundamentalmente los virus ARN de origen animal y los transmitidos por artrópodos vectores, que, bueno, están llenando nuestros cementerios de muerte. Antes hemos hablado de la gripe española, ahí tenemos las diferentes pandemias, epidemias que ha habido en los últimos años, y uno se podía hacer la pregunta, ¿cuántas muertes ha provocado la COVID-19? Bien, desde el día 6 de marzo ya no hay datos oficiales, todos nos hemos guiado de esta página, fundamentalmente de la Universidad Johns Hopkins. Ahí nos dicen que ha habido 676 millones de infectados y 7 millones de muertes. A España le han correspondido unos 120.000 casos oficiales. Pero ¿cuántos muertos ha habido, sin saberlo, o derivados de la COVID-19? Solo entre el año 20 y el 21, la Organización Mundial de la Salud estima que ha habido cerca de 15 millones de muertes adicionales. O sea, las cifras siempre son frías, ¿no? Hablamos de millones de muertos, de como si esto fuera, pero es cuando le afecta a uno personalmente o cercano, es terrible. Te puede cambiar la vida. Es terrible, ¿no? ¿Y de dónde nos vienen las amenazas? Pues, bueno, en parte ya lo he adelantado. Nos vienen fundamentalmente del mundo animal. De los 1.400 agentes patógenos que conocemos, humanos, al menos el 60% tienen este origen animal. Y actualmente se estima que el 85% de las amenazas que tenemos vienen del mundo animal, lo que llamamos de origen zoonótico o zoonósico, por diferentes mecanismos, bien por contacto directo, por contacto con sus secreciones, a través de un artrópodo vector, nos podemos infectar y sufrir algunas de las afecciones que pueden portar. El gran ejemplo
el SIDA. El SIDA ha matado a 40 millones de personas desde que apareció hace unos 40 años. ¿Y de dónde venía? Pues de la adaptación y el cruce del virus de la inmunodeficiencia del simio, pasando por diferentes especies, saltando, afectándose fundamentalmente también los gorilas y los chimpancés con los que los hombres teníamos contacto, y ese salto pues propició la formación del virus de la inmunodeficiencia humana. El origen parece que fue en la República Democrática de Congo, antiguo Zaire, alrededor de los años 20. Se ve muy bien cómo siguió las rutas de comunicación. Es muy importante a la hora de evaluar el origen de las epidemias, de las pandemias, pues las comunicaciones. Y luego tenía una vía de transmisión muy efectiva que necesitamos los humanos para poder sobrevivir, la vía sexual, si no se acaba la humanidad, ¿no? Una vía eficiente como la respiratoria, también tenemos que respirar, ¿no? Cuando algo se transmite por vía respiratoria es sobre todo cuando hay que ponerse a temblar. Luego, pues siguiendo las vías de comunicación, dio el salto en los 60 a Haití, trabajadores de allá fueron a Haití, turismo sexual, llegó a la gran urbe, a Nueva York, y desde allá se expandió a todo el mundo. Ejemplo de otras afecciones de origen animal, el ébola, desde que se describieron los primeros casos en la República Democrática del Congo y en el sur de Sudán del Sur, pues hubo pequeños brotes hasta 2014 que se produjo la gran epidemia, ¿no? La gran epidemia con miles y miles de casos, muchas muertes. Nos llegó aquí a España, hubo una gran repercusión mediática. No sabíamos lo que nos venía luego, ¿verdad? Porque por un caso se armó la marimorena, que se dice. Pero bueno, fuimos noticia porque el primer contagio fuera de África se dio aquí en España. ¿Y cómo ha surgido el SARS coronavirus 2? Bueno, pues algunos siempre recurren a la conspiración, ¿no? Esto lo han hecho para matar a la población porque se quieren adueñar. Bueno, yo creo que no, ¿no? No está claro el origen para algunos. Ahí está el informe del gobierno de los Estados Unidos, en que no descartan ninguna hipótesis, están ahí centrados en que pudo haber un fallo en la contención en el laboratorio de coronavirus de Wuhan. Y bueno, la OMS, por geopolítica más que otra cosa, por lo menos es lo que yo opino, no descarta ninguna de las hipótesis. Pero, sin embargo, el grupo de expertos creado por la OMS dice que el SARS coronavirus 2 tiene un origen claro animal. Y está bien documentado en la literatura, ¿no? Sabemos que los murciélagos, y sobre todo los murciélagos de herradura, están infectados por los SARS coronavirus 2, son innatos a ellos. Se han encontrado en muestras de hace tiempo que tienen coronavirus, consecuencias genéticas prácticamente iguales. Y bien, pues estos eh, coronavirus están en los murciélagos, en la naturaleza, y bueno, pues interaccionan con otros mamíferos. Y bien, de esta forma o por contacto directo con el humano, se ha producido el salto de especie. Luego veremos por qué, ¿no? Salto de especie, se ha acuñado una palabra que se llama spillover, que se utiliza ya como si fuera casi castellanizada. Bueno, pues se produce ese salto de especie que sería la forma de traducción del spillover. Y esto es lo que ocurrió, ¿no? En diciembre de 2019 se detectan muchos casos de neumonía, una agrupación de casos de neumonía. Hablamos mal de los chinos, pero se dan cuenta rápido de lo que ha ocurrido. Y estos pacientes, en la historia epidemiológica, habían visitado un mercado mayorista de venta de marisco, pescado y animales vivos en Wuhan, el mes anterior. Y si uno se va a las fuentes, pues ve en
revistas como el Science o el Nature, ¿no? Que son, nadie las pone en duda, que en ese momento había venta de animales vivos susceptibles porque tenían receptores para que un virus nos infecte. Hay que recordar la teoría de la llave y la cerradura, ¿no? Nuestras células tienen cerraduras y los virus en su superficie tienen unas espículas que serían la llave. Bueno, pues había animales con esa cerradura que abre el coronavirus, pues todos estos animales se vendían vivos en el mercado de Wuhan. Y, bueno, posteriormente, los equipos de investigación han encontrado que en las jaulas, porque esos animales ya no estaban, donde habían estado esos animales, había restos del SARS coronavirus 2. Y posiblemente, todo apunta a que el perro mapache, o quizás las civetas, o más de un animal, hicieron de animal intermediario. Luego hablaremos un poco de economía, porque factores económicos pueden justificar muy bien por qué se produjo también el salto, ese spillover al humano. Bien, pues, ¿qué pasa? El virus se adapta al hombre, busca una forma, bueno, los virus no buscan, pero hay una forma eficiente de transmisión de persona a persona y también de persona a animales. Nosotros detectamos, y esto tiene mucha importancia, el primer felino, el primer felino infectado por humanos en Europa, y lo publicamos. Y esto tiene importancia porque pueden actuar de coctelera, por decirlo de alguna forma, y de ahí surgir nuevos virus, juntarse con otros virus felinos, y, bueno, tiene su importancia epidemiológica. Y también ya vimos cómo otros animales, como los hurones, los bisones, se infectaban y podían ser fuente a la vez de infección a los humanos. Y luego, pues, ¿qué más pasó? Pues que tenemos vías, ¿no?, de comunicación. Los viajes se encargaron de diseminarlo por todo el mundo. Hay muchos factores que hay que considerar cuando hablamos de la emergencia de una enfermedad infecciosa que he intentado plasmar en la diapositiva. Se ha hablado antes de los viajes, lo he citado ahora. El incremento de viajes es exponencial, ¿no? Hay cientos de miles de millones de personas que viajan anualmente y se está triplicando en poco tiempo. Y se dice que en poco tiempo va a haber cerca de 3 billones de viajeros, ¿no? Esto hace que en cualquier momento, estamos en cualquier parte del mundo y nos podemos exponer a un virus exótico y ese virus viajar en primera clase y estar en menos de unas horas en cualquier zona del mundo. Cualquier zona del mundo que no ha estado nunca expuesta a este tipo de agentes infecciosos. Nos pilla sin defensas y es mucho más fácil que se pueda transmitir, ¿no? Lo que decía, en un menor tiempo que el periodo de incubación de la mayoría de las enfermedades infecciosas, nos podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Yo creo que esto está claro y lo vamos a dejar ahí. Pero no solo evolucionamos las personas y evoluciona la ciencia, también evolucionan los microorganismos, evolucionan las bacterias, evolucionan los virus. Y esto explica, por ejemplo, muy bien por qué hemos sufrido diferentes ondas epidémicas de SARS coronavirus 2, ¿no? Las mutaciones en la replicación de los virus se producen errores, porque son errores. No es que los virus aprendan, son errores y selección. Y esto hace que se escapen a la inmunidad que generamos y es la causante de las diferentes ondas epidémicas que hemos sufrido, ¿no? La última por Omicron y las subvariantes de Omicron. ¿Y por qué es? Pues porque se producen mutaciones en las llaves de la proteína S, ¿no?, que hacen
que no sean reconocidos los virus por los anticuerpos que generamos. O, el ejemplo, ¿por qué todos los años tenemos que vacunarnos de la gripe? Pues porque se producen pequeños cambios en esa llave que tienen los virus, y por eso tenemos que vacunarnos todos los años con los virus que han circulado la temporada anterior. O, ¿cómo surgió el Zika? Un virus que se descubrió por casualidad en África en los años 40, mientras investigaba un brote de fiebre amarilla. Descubren otro virus y no producía enfermedad, aunque se veía que la población tenía anticuerpos frente a este virus. Tardaron 10 años en describirse los primeros casos, pero de repente, en el año 14 y un poco antes, hay una epidemia importante en la isla de Yap, en la Micronesia francesa, y de ahí el gran salto en Brasil, ¿no?, con miles de casos que se extienden por toda Sudamérica, Centroamérica y parte de los Estados Unidos de Norteamérica, con dispersión de casos por todo el mundo. Aquí en La Rioja tuvimos bastantes casos de Zika y hubo casos autóctonos porque luego se puede transmitir de madre a hijo y por vía sexual, autóctonos. ¿Y esto por qué? ¿Había cambiado el virus? Sí, se había vuelto un virus más eficiente, deshaciéndose de material genético y adaptándose mejor a los artrópodos vectores, que son la otra gran causa de que se expandiera el virus Zika por prácticamente todo el mundo. Especies de mosquitos, el Aedes aegypti, de origen africano, con una amplia distribución, estuvo presente en Europa hasta los años 20 del siglo pasado, y el Aedes albopictus, el famoso mosquito tigre, que lo tenemos circulando en La Rioja y por toda Europa. Y esto me da para hablar un poco de otro factor, que son las especies invasivas. Las infecciones transmitidas por artrópodos vectores son complejas. Hablamos de garrapatas, piojos, pulgas, dípteros o mosquitos, ¿no? Es un cajón desastre muy importante. Pero transmiten bacterias, virus, protozoos, gusanos, toxinas, aparte de la molestia que producen a algunas personas y la fobia que producen en otras. No miro a nadie. Provocan una gran morbimortalidad y, fijaros, son responsables del 17% de toda la carga a nivel mundial, no aquí en La Rioja, que suponen las enfermedades infecciosas. Por poner algún ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estimó en 2020 que se produjeron 214 millones de afectados por paludismo y 627.000 muertes en el mundo. Y parece que va a menos, ¿sí?, el paludismo. Pero esto es un dato muy importante, aunque luego hay una buena noticia. La mitad de la población se encuentra en riesgo de infectarse por el virus del dengue, con 390 millones de infectados al año y alrededor de unas 40.000 muertes. Los Centros de Control de Enfermedades americanos y los centros europeos estiman en más de 500.000 de casos de enfermedad de Lyme anual en el hemisferio. Y bueno, pues uno solo tiene que ojear un poco los diarios, ¿no? Hay un gran número de infecciones emergentes asociadas a los artrópodos vectores. Ahí están los brotes, como hemos hablado, y epidemias de Zika, fiebre amarilla, que hubo ahora en Brasil y sigue habiendo algún caso. El virus del oeste del Nilo, que nos ha afectado a España con varios brotes, la encefalitis japonesa, el virus de Crimea-Congo, la encefalitis centroeuropea, bueno, un montón, ¿no? Nunca acabaríamos. Y los centros de control de enfermedades europeos nos alertan. Hay un alto riesgo de brotes epidémicos por dengue, chikungunya, Zika. Tenemos, aunque esto
yo creo que es un poco menos que el riesgo que tenemos de dengue, la posibilidad de reemergencia de la malaria en Europa, del paludismo. Se erradicó en los años 60, al principio, a finales de los 50, se dieron los últimos casos. Y, bueno, estamos muy preocupados porque hay una gran expansión y adaptación del mosquito tigre, del Aedes albopictus. Se piensa que el mosquito tigre se introdujo en Europa en el 97 a través del comercio de ruedas usadas. Luego, si hay tiempo, hablamos por qué, por las ruedas usadas, y también por los tronquitos del Brasil. Y bueno, luego lo que hizo fue viajar en coche, ¿no? Es un mosquito que vuela pocas distancias y no vuela muy alto, pero se introduce en los coches. Se han encontrado y es cómo se piensa que se ha expandido por toda Europa. Se detectó por primera vez aquí en España, en Sant Cugat del Vallès, en agosto del 2004, y desde entonces, bueno, fue invadiendo poco a poco la costa del Mediterráneo. Nosotros lo encontramos en 2018, por primera vez, en 2019 lo constatamos, está publicado, y en la última actualización de los Centros de Control de Enfermedades Europeo, pues ya ven que tenemos toda la costa mediterránea y prácticamente toda España ya con el mosquito tigre. Y el mosquito tigre, igual que la Aedes aegypti, es uno de los mejores vectores de enfermedades que se conocen. De hecho, transmiten dengue, zika, fiebre amarilla, fiebre de Valle del Rift, chikungunya, y bueno, pues lo tenemos aquí. Y no son mosquitos, y esto es importante porque ahí podemos contribuir en la lucha, que se encuentren en los humedales. No, el mosquito tigre le gusta vivir en la ciudad y tiene ciclos urbanos. ¿Y dónde le gusta vivir y reproducirse? Pues se encuentra muy cómodo poniendo los huevos, cerrando el ciclo en los invernales, donde queda cualquier resto de agua. No necesita grandes humedales, no vive en el campo, ¿vale? Una cosa que tenemos que hacer es ponérselo difícil. ¿Cómo? Pues esos platitos que ponemos en los tiestos, pues quitemos el plato, que no queden restos de agua. Tenemos que ser más cívicos. Uno va por el campo y está todo lleno de latas, de botellas de papel, de botellas de plástico. Ahí, en ese agua que queda, es donde pone los huevos el mosquito tigre y luego tenemos el gran brote epidémico producido por estos mosquitos. ¿Vale? Esta foto la hizo la semana pasada un veterinario de nuestro departamento de enfermedades infecciosas. Nosotros trabajamos el concepto One Health, luego hablaremos del mosquito tigre. Y pues es que es para estar preocupados, porque antes, bueno, estábamos el repelente y ya estaba, pero que es que se ha vuelto resistente a un montón de repelentes. ¿Vale? Y lo que hablaba del dengue, ¿no? En 2019-2021 ha habido una gran epidemia afectando a todos estos países que vemos en color rojo y millones afectados. De enero a marzo de 2023 se han comunicado ya 380.171 casos de dengue. Casi nada. La pregunta es, ¿tenemos riesgo en Europa, en España, de tener brotes epidémicos o una epidemia de dengue? Pues bueno, la última epidemia grande de dengue que hubo en Europa fue en Grecia, también algún país del Mediterráneo se afectó, y gracias a la erradicación del mosquito Aedes aegypti, su primo hermano, pues no ha vuelto a haber casos de dengue autóctono hasta 2010. En 2010 empieza a comunicarse casos por toda Europa. Aquí en España
2018, casos, Murcia, Cádiz, Cataluña. 2018, un caso en Cataluña. 2022, 6 casos en Ibiza, autóctonos, no de viajeros. Los viajeros son la fuente, ¿no? Nos viene un viajero infectado que mantiene el virus durante unos días en sangre, le pica un mosquito tigre, se alimenta en otra persona y le contagia el virus. Veamos la situación. Como no hemos tenido, ninguno de aquí tenemos anticuerpos, a no ser que lo hayamos adquirido en algún viaje, tenemos anticuerpos frente a virus de la familia, ni del dengue ni de la familia. Son unos virus que se llaman flavivirus, pues probablemente ninguno de aquí tengamos anticuerpos. Tenemos población susceptible. Tenemos al vector competente, que es el virus, que es el mosquito tigre. Nos llega un viajero infectado, como decía. Se alimenta el mosquito y va, ¡pum! Y ya está. Y esto justifica los casos autóctonos que estamos sufriendo ya de dengue. ¿Vale? Y en este trabajo, en el que analizan 242 viajeros diagnosticados de dengue aquí en España, se encuentran que el 58% tenían el virus detectable en sangre. Si tenemos una gran población de mosquito tigre y uno se va de vacaciones a Centroamérica, al sudeste asiático, que es donde se están produciendo millones de casos, vamos a tener sí o sí brotes de dengue en España. Podríamos hablar del virus del oeste del Nilo. Bien, ha habido brotes en España. Esto era más normal. El virus del oeste del Nilo se ha detectado desde hace muchos años. Hubo un gran brote en Nueva York. Hemos tenido brotes en Centro Europa. Y, bueno, el vector está ampliamente distribuido, ¿no? Es Culex pipens, que es el mosquito vulgar que vemos habitualmente en las casas. Y bueno, pues, ¿qué va a pasar, ¿no? Con el incremento de especies de artrópodos invasivas, con otros que se adaptan mejor y se vuelven más eficientes en una población virgen a los agentes que transmiten? Es la pregunta. Y con las garrapatas, no voy a hablar mucho de garrapatas. Pues cuando yo empecé a estudiar las garrapatas en 1987, en España y en Europa, solo se había descrito la fiebre botonosa o exantemática mediterránea y la babesiosis, que es un parásito que transmiten las garrapatas. Y actualmente, en 2023, tenemos 14 enfermedades bien identificadas y, bueno, sí que tenemos el honor aquí en La Rioja de que este mapa lo hemos construido nosotros y también algunas por primera vez en Europa y en el mundo. Bien, voy a poner el ejemplo de la fiebre hemorrágica de Crimea. A mí en 2006 me llamó mucho la atención de que de repente comenzábamos a ver pacientes picados por una garrapata de gran tamaño que no pasaba desapercibida, como otras. Llevaba yo muchos años estudiando las garrapatas y me llamó la atención. Y dije, esta garrapata es la que transmite en otras zonas del mundo la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Si está el vector, está picando, igual tenemos fiebre hemorrágica de Crimea-Congo aquí en España, ¿no? Y pedimos unas becas al FIS y identificamos por primera vez al virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo circulando aquí en España, en garrapatas que recogimos sobre ciervos en Cáceres. Llamamos la atención y, bueno, lo publicamos, por supuesto, primera detección en Europa Occidental del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. También hipotetizamos de cómo podía haber llegado el virus aquí, porque la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una afección que si la contraes te puede matar, 30-50% de mortalidad. No es una tontería, ¿verdad? ¿Se nos estaban escapando casos o se había introducido recientemente? Había muchos interrogantes. Tuvimos la oportunidad de estudiar garrapatas recogidas sobre
aves migratorias que cruzaban la península en Marruecos, y ahí estaba también el virus de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, que nunca se había descrito tampoco en Marruecos. Y, curiosamente, tenía la misma secuencia genética que los virus detectados en garrapatas en Cáceres, y diferentes a los que se detectan en Europa Oriental. Allí sí que hay virus de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, Crimea, Rusia, en Turquía hay bastantes casos de Crimea-Congo. Vale, pues posiblemente había entrado por esta vía el virus. Y unos años después se describen ya los primeros casos humanos, ¿no? Y desde entonces ha habido un goteo de casos. Tenemos ya, me parece que 4 muertos por el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España, y el virus parece que está mucho más extendido de lo que pensábamos y mejor adaptado. Hay una alta seroprevalencia en animales, y he traído este vídeo. El vector es una garrapata que llamamos Hyaloma lusitanicum, de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, y en principio la cornisa cantábrica parece que estaba libre. En Cataluña no se había descrito, aunque había características, y hace unos meses me llama Carlos Pradera, de Salud Pública de la Generalitat, y me dice: oye, ¿te puedo mandar un vídeo? Claro, te vas a sorprender. Esta es el área periurbana de Barcelona, al lado de parques, y ahí juegan niños. Y estos son Hyaloma lusitanicum. Es diferente que otro tipo de garrapatas, porque las garrapatas habitualmente están en la hierba esperando a que pase un animal, una persona, y por el roce se quedan. No, los hyalomas, si oyen cualquier estímulo, con un animal o lo que sea, salen a buscarlo. Buscan activamente a sus presas, a diferencia de las otras especies de garrapatas. Bueno, ya hemos analizado unos cuantos cientos de estas garrapatas de Barcelona, y de momento no tienen virus de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo. Pero bueno, lo llevan los aves. Esto es una mancha de aceite que se va expandiendo. Lo que hay que hacer es disminuir el número de garrapatas de alguna forma, ¿no? Y luego, si hay tiempo, hablamos de todo esto. ¿Qué va a suceder con la fiebre hemorrágica Crimea-Congo? Pues la situación turca. En 2002 se detecta, se comunica en Turquía, no es que se detectara, el primer caso. Actualmente, unos 1000 casos al año. En Grecia, el primer caso se detecta en 75, pero fue un accidente de laboratorio. El segundo caso, en 2008. Este sí ya adquirido por picadura de garrapata. Y actualmente, casos esporádicos, como sucede en España. Bueno, si a alguien le interesa esto, hipotetizamos en este artículo. Pero sí que quiero recordar que la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una de esas afecciones sobre las que llama la atención la Organización Mundial de la Salud, en la que tiene potencial epidémico. Y acaba de sacar un nuevo listado hace un mes la Organización Mundial de la Salud sobre las nuevas afecciones a las que hay que prestar un especial interés, y ahí está. Sigue insistiendo la COVID-19, que nos puede dar algún disgusto por recombinación de virus. Y, bueno, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Lo que no sabemos es cuál va a ser la nueva enfermedad X. Bueno, y, cómo no, hablar un poco, lo ha anunciado la doctora Hermosa. Diste una charla, además, creo, sobre cambio climático en estas charlas saludables. A mí me gusta esta diapositiva que suelo sacar en las charlas. En la conferencia sobre clima y salud de 2017 en Atlanta se acuñó una frase que yo creo que tiene mucha fuerza y que resume el espíritu. La salud es la cara humana del cambio climático.
Y es que el cambio climático tiene un gran impacto en las enfermedades infecciosas, en todas, o en muchas por lo menos. En las enfermedades respiratorias, desde luego, es una experta la doctora. Pero en los artrópodos vectores es increíble porque los artrópodos vectores están desprovistos de mecanismos de termorregulación. Y el elevar un poco la temperatura, que no haya grandes heladas, que no haya esas nevadas que estábamos acostumbrados, va a hacer que aumenten los porcentajes de supervivencia y reproducción. Va a permitir un desarrollo orgánico del vector más rápido. Va a aumentar el periodo temporal en que son capaces de estar volando por ahí como tal, de picarnos, y va a posibilitar su expansión y adaptación geográfica. Y en las personas, pues como hace mejor tiempo, pues estamos más tiempo en la calle, ¿no? Estamos más expuestos a estos artrópodos, con lo que va a aumentar la probabilidad de picaduras y, bueno, esto lleva consigo que puedan aparecer enfermedades nuevas, entre comillas, o en zonas en las que no existían esas enfermedades. Porque la distribución de las enfermedades transmitidas por artrópodos, lógicamente, se expanden en el rango en que se expanden los artrópodos. El cambio climático, con la elevación de temperatura, lluvias torrenciales, sequías, inundaciones, provoca en el medio natural una alteración de la superficie vegetal, puede cambiar el uso de tierras. Hace poco veíamos cómo nuestros agricultores estaban muy preocupados. Era posible que se les secaran los frutales. Si se secan, el año siguiente, durante años, no hay nada ahí. Y bueno, esto también transforma el medio social y bueno, sobre los agentes patógenos, sobre los microorganismos, provocan menor mortandad también y aumentan las tasas de reproducción. Sobre los hospedadores, estos se desplazan, los vectores ya hemos dicho que se mueren menos, se reproducen más y bueno, esto facilita el contacto con especies y ese salto de especies del que hablábamos hace unos minutos. Todos hemos oído hablar del Acuerdo de París. En 2015, con el objeto de combatir el cambio climático y adaptarnos a sus efectos, se unieron un montón de países, no todos lo firmaron, y tenían el objeto de que para 2050 no subieran más de 2 grados la temperatura mediante la disminución de las emisiones de gases con efecto invernadero. Bueno, salió el año pasado el informe de esta organización del IPC que se encarga y lejos de disminuir las emisiones han aumentado. Y hay algunos escenarios que son francamente peligrosos, ¿no? Cara a las enfermedades infecciosas y sin meternos en otros casos. He traído este artículo que me llamó la atención, me pidieron además un comentario sobre él. Es un trabajo de hipótesis. Los autores dicen, existen en el mundo unos 10.000 virus capaces de infectar a humanos. La mayoría de ellos, tranquilos, están silentes en sus reservorios, en la selva, lejos de nosotros. Y dicen, pero el calentamiento y los nuevos usos de la tierra van a propiciar desplazamientos de esos animales y, como tal, puede haber nuevas interacciones de esos animales con otros animales y esos animales pueden interaccionar con nosotros. Y, lógicamente, esto puede favorecer el salto. Y eso sí, no lo he entendido, utilizan un modelo filogeográfico de predicción futura para 2070 y nos dicen que la capacidad de transmisión, si no ponemos
cota esto, pues será unas 4.000 veces mayor en áreas de alta población, sobre todo en África y Asia. Pero eso nos da igual. Con la comunicación, los virus viajan en primera. Como es en África, y bueno, sobre todo como es en 2070, no sé dónde estaremos, ¿verdad? Pero bueno. Antes hablaba, ¿y tiene que ver algo el cambio climático con la emergencia del SARS-CoV-2? Pues en este trabajo, eh, eh, pues demuestran que por el cambio ha habido una gran migración de los murciélagos de herradura a zonas de China en las que no estaban estos murciélagos y han interaccionado con otros animales. Y hablábamos antes de economía. ¿Puede la economía tener que ver algo tan simple? En 2019 hubo una gran epidemia de peste porcina en China, con desabastecimiento, unos meses antes de la COVID-19, con desabastecimiento casi total de carne de cerdo en los mercados y encarecimiento de las otras carnes. Esto propició volver al consumo de carne de caza, de animales que ya se estaba perdiendo en China. Está muy arraigado. Pero, bueno, digamos que el consumo de pangolines, de diferentes animales, lentamente iba descendiendo. Esto propició que aparecieran de nuevo en los mercados muchos animales silvestres para el consumo. Y es curioso, porque sabemos que en los países donde está muy arraigado el consumo y la caza de estos animales, son países pobres que basan su alimentación en todo esto, pues tienen muchas más enfermedades de este tipo y es donde se producen los brotes de enfermedades y, como tal, el riesgo. Esto es un artículo que se acaba de publicar hace una semana. El spillover, el salto de especies, no es un proceso fácil ni frecuente. Lo que pasa es que todos los días le damos oportunidad, ¿no?, a los virus para que se produzca. Y alguno acaba con éxito. Alguno acaba con éxito. Si uno va a esta página, Promet, y pincha en cualquiera de esos puntos, ahí te dice, ¿no? Es de acceso libre. ¿Qué está sucediendo si hay alguna alerta en cualquiera de esos puntos? Y, por ejemplo, pues, de Marburg, ¿no? Me parece que es una epidemia de Marburg en Guinea Ecuatorial. En Nigeria hay un gran brote de fiebre de Lassa, una afección terrible. Está habiendo miles de afectados. Son infecciones que de entrada necesitan el contacto, en el caso de la fiebre de Lassa, con un roedor, pero que luego se pueden transmitir de persona a persona por contacto con las secreciones, parecido al ébola, ¿no? ¿Qué sucederá? Pues bueno, ¿qué va a pasar en los siguientes años? Me llamó la atención este artículo en que una pianista en los Estados Unidos de América decía: yo no quiero enfermar cada mes o 2 meses a pesar de vacunarme del SARS-CoV-2. Pues seguiremos teniendo brotes de enfermedades respiratorias porque los virus cambian. Y con el COVID, bueno, pues no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo. Se está hablando mucho del COVID persistente, todos esperamos que a medida que vaya pasando el tiempo, estos pacientes vayan mejorando, pero de momento no tenemos ningún tratamiento efectivo, ¿vale? Seguirá habiendo gente que cada vez que surja algo dirá: esto lo han soltado intencionadamente, ¿no? La teoría de la conspiración. Pues eso, es lo más fácil, echarle la culpa siempre al vecino. Pero dispondremos de vacunas de forma rápida y segura, ¿no? Serán eficaces. Y gracias, señora, acercó
que es la de la tecnología del ARN mensajero, podremos fabricar vacunas de forma rápida. Pero si invertimos y hacemos fábricas y conocemos bien la estructura de los virus, esta era la buena noticia. Acaba de comercializarse una vacuna efectiva para el dengue, del que hemos hablado antes. Parece que es efectiva casi en el 70%, y que se va a poder prescribir a los viajeros. Creo que de momento se la tendrán que pagar ellos. Pero ¿seremos capaces, teniendo buenas vacunas, de controlar el movimiento antivacuna? ¿Dispondremos, sin lugar a dudas, de mejores fármacos? Aquí va a entrar la inteligencia artificial, que bien usada nos va a ayudar muchísimo, sin lugar a dudas. De hecho, ayer, bueno, he quitado esa diapositiva. Ayer no, el viernes o el sábado salía un artículo de el diseño de un antibiótico por inteligencia artificial para combatir una de las bacterias que más guerra nos dan en los hospitales, que no tenemos a veces antibióticos con que tratarla, la Acinetobacter baumannii. Tenemos ahora herramientas que nos permiten detectar microorganismos en aguas residuales y de forma precoz detectar que puede haber algo que nos puede afectar. Así se detectó en Londres hace menos de un año que había casos de poliomielitis y hicieron una revacunación masiva en niños. Podemos adelantarnos si invertimos, si hacemos bien las cosas, ¿no? Existen diferentes proyectos. El proyecto Viroma Global, detectar todos los virus que están en la naturaleza, para conocerlos, para tener su secuencia genética, para rápidamente, si hace falta, disponer de vacunas o de fármacos antivirales. Pero bueno, eso significa inversión. Estamos en la época del Big Data, ¿no? Y partimos de muchas premisas. Sabemos que la mayoría de las amenazas se encuentran en el reino animal, con sus artrópodos, ¿no? Y bien, sabemos que pueden dar el salto. Si diseñamos estrategias a este nivel, podemos evitar que pasen al humano. Podemos vacunar animales, podemos utilizarlos, podemos hacer muchas cosas, pero hay que invertir. ¿Interiorizaremos alguna vez que es mejor y más barato prevenir que curar? ¿Sí? Bueno. El año pasado se creó la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias aquí en la Comisión Europea. Y bueno, hablan de lo mismo, de patógenos con un alto potencial epidémico, sobre todo de los virus ARN que se transmitan por vía aérea, hablan de la resistencia a antibióticos y también, ojo, nos hablan de la posibilidad de un ataque biológico, de manipular agentes. Estamos en guerra, nunca hay que desecharlo, nunca hay que desecharlo. Y hay buenos ejemplos en la literatura y hasta hicimos en su día un modelo de qué podía suceder aquí si teníamos un ataque con esporas de Coxiella. ¿Quién responde a esto? La respuesta está en el viento, diría Bob Dylan. ¿Y cuál será el agente productor de la próxima pandemia? Pues yo creo que va a ser un virus de origen animal, con alta plasticidad, virus ARN, que bien directamente por un artrópodo vector pase a los humanos, que tengamos la mala suerte de que se adapte bien y busque una vía de transmisión eficiente, y luego la globalización, los viajes se encargarán del resto. Hacemos apuestas, ya hemos hecho antes, ¿no? Llevamos mucho tiempo con la gripe aviar. Todos los virus de la gripe son aviares de origen, ¿no? Y bien directamente o por paso por un animal intermediario,
En 2009 se le llamó gripe del cerdo, ¿no? Porque parece que había utilizado ese animal como intermediario. Bueno, pues los virus aviares son los grandes candidatos. En el siglo pasado tuvimos 3 pandemias. Hemos tenido una pandemia en 2009. Ha muerto más gente que la que se piensa y no sabemos, pero uno ve esto y dice, pues tiene que estar al caer casi. ¿Eh? Y bueno, hay diferentes comunicados. No sabemos si será un H5N1, un H7N9, que son nombrajos que se ponen en la taxonomía, pero posiblemente. El año pasado, eh, sin precedentes en España y en Europa, hubo que sacrificar millones de aves porque se detectaban casos de contaminación en aves de corral. Y se detectó un caso en España, un caso leve, no se adaptó, no se transmitió entre personas y, bueno, ahora mismo, el sábado, esta diapositiva, ¿cómo estamos en Europa de alertas de gripe aviar? Y contestas 3. Bien, además podemos hacer preguntas a la inteligencia artificial y también apuestan por los virus y fundamentalmente pone el ejemplo de la gripe, o sea que casi estoy apostando, casi aseguro. También, ¿qué opina el doctor Oteo? Y dice, vale, doctor Oteo, nada, pero se puede hacer la pregunta y te responde el chat GPT. ¿Y cómo abordamos todo esto? Pues es que hay que abordarlo con una mentalidad más abierta. Nuestra salud está íntimamente ligada a lo que le sucede al reino animal y al medio ambiente. No podemos decir, este es mi compartimento, este es el tuyo, y no te metas en lo que pasa en agricultura, ¿no? Está todo íntimamente ligado, nuestra suerte va junta y tiene que estar coordinado. Esto es una cosa que se dice siempre en las reuniones, en los salones, en los congresos, pero que casi nadie lo pone en práctica. Casi nadie lo pone en práctica. Nadie se puede meter en el coto privado del otro. Y bueno, pues eso, que mañana nunca se sabe. No suena. Qué suerte, ¿no? Dice alguno por ahí. Tomorrow never knows. Mañana nunca se sabe. Gracias. Gracias por aguantarme. Si hay preguntas. No, pero hay una invertimos, somos buenos ciudadanos, podemos, a lo largo de la historia nunca hemos contado con los adelantos que tenemos ahora en las herramientas. Y además, pues creo que estamos más concienciados, o deberíamos estar más concienciados, porque es la solución. Creérselo, invertir, y así, pues, como seguro que nos van a llegar problemas, que sean minimizarlo en lo posible, ¿no? Llama la atención que cosas tan básicas como un plato de un tiesto puede ser un nido y un reservorio importante que hay que tener en cuenta. Todos, la población tenemos una terraza. Bueno, es que hay cosas siempre, no es cuestión a veces de la autoridad sanitaria, del consejero de turno, de los políticos. Hay cosas que podemos hacer nosotros, ¿no? Hay cosas que podemos hacer nosotros muy sencillas, adquirir cultura sanitaria. Pero para eso tenemos que machacarnos un poquito. A nadie se le ocurre ya beber agua
sin higienizar, ¿no? En el siglo pasado se desarrolló la cultura del agua, luego hemos desarrollado también la cultura de la sangre, ¿no? Sabemos que por la sangre podemos infectarnos con muchos agentes y cuando alguien tiene que, de no ser una emergencia, nos ponemos guantes. Pues desarrollemos otras culturas que nos van a proteger. Sí, yo creo que sí, que del día a día el secreto, y este es el objetivo de las charlas, hay cosas básicas que están en nuestras manos, pues conocerlas y ponerlas en práctica. Algo tan sencillo como ser respetuoso con el medio ambiente, la biodiversidad, porque hay que estar todo entroncado, entrelazado. O sea, no somos los reyes del mundo, ¿no? El mundo es las plantas, el mundo animal, el mundo vegetal, la biodiversidad, y si nos cargamos eso, nos cargamos nosotros. Así de claro. Pero hay que controlarlo. Por ejemplo, voy a abrir la caja de Pandora que se dice. Estamos protegiendo mucho a los animales, los estamos humanizando. No es normal que haya millones de conejos. Si hay millones de conejos, hay millones de artrópodos que se alimentan sobre los conejos y que luego nos pueden picar. Hay que controlar un poco las poblaciones. No es normal y nunca en la historia se ha dado que por grandes ciudades paseen jabalís. Estén en nuestros parques. Quiero decir, hay que proteger la naturaleza, hay que ser respetuoso, pero también hay que ordenarla, ¿no? No podemos pasar de un extremo a otro, ¿no? Que antes veías un conejo, veías un ciervo y te quedabas mirándolo como loco, y ahora vas por la carretera, tienes un accidente y igual te quedas ya no es por las garrapatas del ciervo, ¿no? Yo creo, ¿y eso cómo se hace? Con coordinación. Alguien le puede sentar mal lo que digo, ¿eh? Pero yo creo que lo que hay que poner es sentido común, ¿no? Que yo no estoy hablando de distinguir ninguna especie, todo lo contrario, soy amante de los animales, me considero un naturalista y, sin embargo, creo que es un peligro que haya animales silvestres al lado de nuestra casa. Ya, antiguamente se hacían las casas encima del corral y se dejó de hacer. Y toda la gente tenía fiebres de Malta, tenía salmonela y nos moríamos de enfermedades infecciosas pues a los 40 años. Creo que alguien querías comentar algo. Nos pica un mosquito, ¿cómo podemos distinguir que nos pica el mosquito tigre y qué hay que hacer si es necesario? Bueno, pues si te pica un mosquito tigre te enteras porque te duele mucho. De brazo, sí. mano. Bueno, pues puede ser un mosquito tigre, también otros, porque depende. Bueno, ponerte hielo, sí. Si tienes, disponer, o sea, controlar un poco la inflamación. No hay ninguna profilaxis, ni debes. Ahora mismo el riesgo de que te transmita una afección es muy pequeño. Ahora mismo pues, se están dando casos autóctonos, pero de momento es un goteo. ¿Vale? Lo que hay que hacer es evitar, con eso lo difícil de los mosquitos. ¿Cómo? Pues evitando que se puedan cerrar ciclos urbanos, poniendo mosquiteras. Si hay una alerta sanitaria de que está circulando una gran población de mosquitos, pues intentar llevar la piel cubierta. Se están haciendo resistentes. Bueno, a veces sí que se dice, ¿no? No, quiero decir, sí, son mosquitos, quiero decir, pero cuando hay grandes poblaciones de mosquitos, si uno va ahora al lado del campo, o por ahí, este fin de semana ha habido cientos de picaduras, se han comunicado.
y esto yo creo que es más o menos público, es inevitable que te piquen, ¿no? Hay que intentar minimizarlo. Y de momento, pues, si llegáramos a tener una gran epidemia de dengue, pues habría que vacunar a la población. De Zika, de chikungunya, pues de momento no tenemos vacunas. Pero tenemos, gracias a la investigación y a la inversión que se ha hecho, la tecnología ha avanzado muchísimo y yo creo que va a ser posible disponer de vacunas más o menos eficaces frente a muchos de estos agentes. Y un niño que es propenso a que le piquen mucho los mosquitos, hay que vacunarlo o algo. No, de momento, no. Diferentes. Repelentes, en lo posible, debe la mayor parte del cuerpo cubierta y poco más. Intentar en el medio en el que te mueves ponérselo difícil a los mosquitos. Sí. Hola, Rafael. Gracias. Bueno, eres amiga y como tal, ¿qué vas a decir? No, yo sí creo que tengo una pregunta. Sí, te equivocas. El Departamento de Enfermedades Infecciosas tiene farmacéuticos, veterinarios, biólogos, médicos. Salimos al campo a recoger bichos, tú nos has ayudado, y tu hijo. Tenemos ese concepto de One Health, pero habitualmente no está. Claro. Sí, sí. Problemas los lobos. Creo que sí, sí, vamos. Existe esa relación, pero se podría trabajar de otra forma para poder unir un poco las Pues se debería, no es un proceso fácil, porque las competencias son de diferentes, en este caso consejerías o a nivel de ministerios, ¿no? Y hace falta una coordinación importante y alguien que en un momento dado tenga la autoridad de decir, es prioritario actuar sobre esto, aunque sea en detrimento de esto otro, ¿no? En la pirámide poner cuál es la prioridad. Hay que escuchar a los animalistas, hay que escuchar a todo el mundo, ¿no? El problema es ese de poner a cada uno el valor que tiene. Yo este fin de semana estaba en Valencia y estaba mirando la catedrática de parasitología de la Universidad de Valencia, todo Guadalupe Miró, veterinaria. Nos estuvo contando un programa precioso de esquistosomiasis, cómo ha habido una epidemia de todos los temporeros que vienen de África y que se quedan por la zona de Almería, en los ganaderos, y que empiezan a detectar unos casos. Bueno, el caso es que al final, en la transmisión, empezó en Córcega. Era el caracol que venía, ellos se bañaban los temporeros en las balsas de agua y que el contacto bien con la turía. Bueno, a lo que voy. Y ella nos comentaba que echaba en falta cómo no trabajábamos con veterinarios. Tenía toda la razón y no clarísimo que deberíamos trabajar con veterinarios. Sí, pero eso, bueno, pero en este campo es mucho más amplio, desde luego. Es algo que tiene que arraigarse. claro, El concepto no es One Health, habitual. una sola salud. Sí, pero Antonio, no es lo habitual, ¿eh? Yo trabajo en otros sitios y ella no ha intervenido nunca en el hospital, en conocimiento. Lo que pasa es que ahora, efectivamente, One Health es eso, es única salud, y es la salud animal, la salud humana y la salud planetaria, entendida como lo que digo, el ecosistema. Pues somos una parte. O sea, aquí no somos los reyes del mundo, somos una parte de la naturaleza y nosotros somos frente a un virus, pero solo tenemos la enseñanza.
cuidar y respetar los ecosistemas, la biodiversidad y el cambio climático que nos estamos cargando y la raza humana somos los máximos responsables, ahí está el problema. El One Health no es más que un sistema vertebrador de toda la salud, como una especie de pegamento de todo, y que sea una salud única. Yo quería sobre todo, creo que hay algo distinto sobre los brotes en los últimos años de sarna en centros hospitalarios, en residencias de ancianos, en las cárceles, etc. Sí. Aquí no hemos tenido problemas de brotes hospitalarios. Sí que ha habido algún caso aislado, pero se han detectado en numerosos hospitales brotes de sarna, en las cárceles, en los colegios, y el tema es que es una arañita, un ácaro, el que provoca la sarna, que se ha vuelto muy resistente a los fármacos que utilizamos para combatirlo. Ahora tenemos que utilizar fármacos por vía oral y en algunos casos nos cuesta mucho con ivermectina y otros antiparasitarios potentes. Y hay mucha sarna, muchísima. Y además, no sé si tú conociste, tuvimos un caso hace pocos años en el hospital con un paciente que tocó, estuvo en interna y multiresistente a todo, no hay manera. Y luego en los Estados Unidos se produce un tipo de sarna, se llama sarna noruega, con millones de arañas, por decirlo de alguna forma, muy difíciles de erradicar, con grandes costras, grandes lesiones. Lo veíamos, tuvimos bastantes casos de sarna noruega hace 30 años con el SIDA, cuando no teníamos buenos fármacos para combatir el SIDA. Los pacientes indefensas desarrollaban cuadros de sarna muy, muy graves. Un mosquito. ¿Se ha llegado a asociar la sarna con el COVID? No. Lo que yo sé. ¿La sarna animal tiene algo que ver? No. Podemos tener sarna por ácaros de los animales muy parecida. Los animales Sí, sí, tiene sarna. Los ciervos tienen... hay tantos ciervos, es que es lo que no puede ser. Hay tantos ciervos que se están muriendo. Están delgados, y por la sarna da pena verlos por el monte. Están delgados, sin piel. Es mejor que dejen cazar, que hagan algo con ellos. O sea, no exterminarlos, todo lo pero es una forma de protegerlos, el que no haya una superpoblación, porque se han quedado sin predadores. ¿Y por qué hay tantos ciervos? No sé qué es esto. Pues porque no se deja cazar. Se cazan justo 4 ejemplares y matas un ciervo fuera de temporada y es peor que poner... Bueno, no va a callar. ¿Todos me lo entendéis? ¿No? Quiero decir... ¿Perdón? La inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial es una forma... recoge todos los datos que hay, ¿no? Accesibles, y lo hace con tal rapidez y precisión que quita la paja, ¿no? Y tú le das una estructura de un virus, le dices que la secuencia de esa llave, secuencia genética, los componentes que tiene esa llave son este otro, y en este orden, y le dices, búscame la forma de bloquear estos, y va y te lo busca. La cosa es luego desarrollarlo. Y entonces, de una forma rápida, te busca posibles dianas donde puedes atacar a virus, bacterias. Se está utilizando ya. Sí, sí. Bueno, hay muchas formas de inteligencia artificial. El ChatGPT es uno que es accesible, que todos podemos entrar a él, y tú le dices,
Hazme, pues lo de los trabajos, quiero que me hagas una revisión sobre las enfermedades que se han dado en España en tal fecha, que sean transmitidas por tal mosquito, y va, y en un minuto o menos de un minuto lo tienes hecho. La cosa es que quede depurado, ¿eh? Miguel, ¿Qué piensa usted de tener animales domésticos en casa? Gatos, perros. Bueno, en mi familia hay animales en casa. Lo que hay que tenerlos es muy higienizados y no hay que humanizarlos. ¿No? No hay que meterlos en la cama, ni ponerles patucos, ¿no? Eso es lo que yo opino, ¿no? No hay que humanizarlos. El perro es perro, gran amigo del hombre, gran compañero, confidente, ¿eh? Pero de ahí a meterlo en la cama, claro, no me escucha. Sí, sí. Yo creo que el contacto con los animales, el disfrutar de ellos, es estupendo, pero es diferente que humanizarlos. Lo que estamos haciendo es humanizarlos. Puede ser un vehículo. Claro, si no está lo suficientemente higienizado, no lo tenemos desparasitado, bien vacunado, pues el mejor ejemplo, ha habido brotes de salmonelosis, de la famosa salmonela, asociada a las tortuguitas que tenemos en casa. O los pollitos, que está de moda regalarles a los niños pollitos para tenerlos. Bueno, pues esos son una de las causas de que la salmonela siga pululando y tengamos casos de salmonelosis. O sea, hay que conocer los riesgos, ¿no? Luego cada uno que haga lo que quiera. Pero cuando ponemos en peligro ya la salud de los demás, pues igual hay que legislar. No es fácil tener un Claro, pero bueno, eso es lo mismo que las personas. Eso es lo mismo que las personas. El tema es que, yo no sé, yo de niño vivía en una casa en el campo y el perro estaba fuera, tenía su buena caseta, pero ahora los perros viven dentro de casa y son un familiar más, ¿no? Te hace cambiar el plan de vacaciones, un montón de cosas. viaja en el avión. Viaja en el avión, por supuesto. Algunos llevan pulseras con brillantes. O sea que... Oye, José Antonio, antes de que acabemos, aprovechando que yo creo que eso es muy útil con el tema de las garrapatas, cuando pica una garrapata en una persona, sería bonito que nos explicaras la manera de quitarlo para que nos mostrara. Lo primero, quitar hierro, ¿no? Y si nos pica una garrapata, la mayor parte de las veces no nos va a ocurrir nada. Se tienen que dar una serie de circunstancias para que nos transmitan la enfermedad. Y una forma importante de prevenir el desarrollo de enfermedades es retirar bien la garrapata. ¿Y cómo se retira bien la garrapata? Pues hay que distinguir dos cosas ahí. Una cosa es cómo se retiran bien y otra cosa es cuál es la forma más segura para que no desarrollemos una enfermedad de retirar. El método casero habitual, que le echaban aceite, ¿no? Así las garrapatas se sueltan. Pero no lo hagáis nunca, no lo hagan nunca, porque hubo un trabajo que hicimos y que nos lo adoptó el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en el que demostramos que cuando se utiliza un método diferente a la extracción con pinzas, y ahora explicaremos cómo tienen que ser esas pinzas, la garrapata sale bien, pero tienes más riesgo de desarrollar enfermedad.
Si uno impregna la garrapata en aceite, en gasolina, la manipula, lo que hace es, en el caso del aceite, tapa los espiráculos respiratorios, que es por donde las garrapatas respiran. En una película no es que entre oxígeno y es como si a uno le agarraran del cuello, ¿no? Y le ahogaran. Y entonces lo que tiene en su interior, bacterias, virus, pues es más fácil que los inocule, ¿vale? Mientras que si cogemos la garrapata con unas pinzas finas que no tengan dientes, planas, y con mucho cuidado las introducimos entre la cabeza que está metida dentro de la piel y el cuerpo, ponemos en línea recta, hacemos una tracción firme y salen todas. Y estadísticamente hay grandes diferencias entre el riesgo de desarrollar un problema si utilizamos las pinzas u otro método. Todos los métodos sirven. Cogerlas con la mano y quitarlas. Algunos las pinchan. Yo he visto a gente que dice que se les ha quitado, como en la consulta, pues cogí una cerilla y la quemé para que se soltara. O sea, todo lo que os podáis imaginar. Pero la forma de evitar o de disminuir riesgos es hacerlo con pinzas, ¿no? Como he dicho, y luego, bueno, como has roto la piel, hay una solución de continuidad para evitar que las bacterias que colonizan nuestra piel puedan provocar una infección, pues como si tuviéramos cualquier otra herida, lo desinfectamos con povidona o con clorexidina. Elías. Cuando yo varias veces lo he mencionado y pensaba que se produce una situación curiosa, ¿no? Por un lado es protege a la gente, transmisor, ¿no? Pero por otro lado también es un mayor depredador de mosquitos, ¿no? Que es otro, la gente, ¿no? Entonces, no sé, bueno, es que no hay que... Sí, lo que es que no, si sabes si el murciélago que tenemos en esta zona... No, este no transmite nada. En principio, se han hecho estudios, ha habido algún caso por murciélagos procedentes de rabia, ¿vale? El tema es que a los murciélagos lo que hay que hacer es dejarles tranquilos, no manipularlos. Y evitar en lo posible que nuestros animales de compañía estén en contacto con ellos. Aquí hay una afección que es la coriomeningitis linfocitaria, que lo provoca un virus, que, bueno, se dan casos esporádicos en todo el mundo, que es el ratón pulgar el que tiene, es el reservorio de esta afección. Sobre todo, si esto es grave en embarazadas, esta afección, lo que hay que hacer es evitar que si tenemos perros, gatos, se pongan en contacto con los roedores, cosa difícil, ¿no? Pero pues hay que limitar las poblaciones de roedores. Estamos llenos de ratas, millones de ratas en todas las ciudades, ¿eh? Son reservorio de gran cantidad de afecciones. Porque es ciudad. Londres, millones de ratas. Está en Madrid, no sé las calles luego, ¿no? Y son potenciales reservorios. Pues bueno, si hay que controlar las poblaciones, en todo caso, y nunca manipularlas. ¿Hay alguna otra pregunta? Siento haber asustado, ¿eh? El mensaje es que existen riesgos, pero que también tenemos más posibilidades que nunca para combatirlos. Yo creo que no es el peligro de comerla. El problema es manipularla sin cuidado, ¿no? Hemos tenido un gran brote de tularemia en España, ¿no? Asociado a conejos y liebres, con cientos de afectados, sobre todo en Castilla, en Tierra de Campos,
y estaba asociado a pelar los conejos sin guantes, a manipularlos. Claro, en países pobres, al pobre, pues, que no tienen otra fuente de proteína, pues es difícil exigirles, póngase usted guantes, póngase. Pero bueno, conocer dónde están los problemas, invertir en saneamiento, pues al final, digamos, sería una inversión, aunque podría ser hasta egoísta, ¿no? No por solidaridad, porque lo que le ocurre al vecino, tarde o temprano nos salpica. Uno puede ser solidaridad porque le apetezca, o aunque sea de forma egoísta. Hay que invertir en los pobres. Bueno, me parece que hemos acabado. Muchísimas gracias, Antonio. Está interesante. Nos has informado perfectamente y yo creo que todos nos vamos con más tranquilidad y conocimiento. Bueno, esto ya te lo sabía. Bueno, algo sí. Gracias a ti. Reiniciaremos en octubre. Ahora tenemos vacaciones de verano. El año pasado hicimos en junio, pero bueno, junio los ponentes y también la gente ya está todo el mundo con la onda de vacaciones. Entonces ya en octubre retomaremos las charlas y bueno, ya os daremos la información. Así que muchísimas gracias por venir y todos los que queráis especificar para octubre. Bueno, por ejemplo,